Y ahí va a ser otro corte. ¿Para qué? Para diferenciar el miembro inferior de lo que es la espalda, ¿no es cierto? Esa línea punteada roja se continúa, ¿sí? Se continúa con el borde medial del ligamento sacro-tuberoso. Se dirige hacia las ramas isquiotibianas y va a llegar hasta la síntesis del pubis. Y eso va a determinar una separación del miembro inferior con el genital. Entonces hay tres divisiones claras que determinan esa línea roja del miembro inferior. Entonces la pregunta sería, en el examen práctico, ¿cómo diferencias o cómo delimitas el miembro inferior de las demás estructuras? Y esa sería la respuesta. Entonces, la pelvis nosotros las hemos realizado en práctica con los grupos que hemos contado, así como hemos dicho pinceladas nada más. Porque el pelvis es tema por parte de otro docente que hace pelvis, el doctor Vargas, ¿cierto? Pelvis, como les decía, es bastante complejo. Es muy complejo pelvis. Entonces, solamente nosotros estamos haciendo alusión a algunas estructuras anatómicas, primero, para determinar la separación del miembro inferior. Hay una serie de estructuras anatómicas que en pelvis nos importan. En práctica las hemos revisado, pero una de ellas son las espinas ciáticas o espinas isquiáticas, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que una especie de prominencia ósea que en el varón es algo puntiaguda, sobresaliente, que en la mujer dijimos que era romo, ¿no? Romo es que no tiene punta, ¿cierto? Romo. Entonces, ese reparo anatómico, por ejemplo, nos sirve para nosotros cuando realizamos la pelvis con fines obstétricos. Vale decir, en una progresión de un eventual trabajo de parto. Tenemos dos clasificaciones. Cuando un producto atraviesa esa pelvis, lo empieza generalmente por la cabeza. O sea, la presentación es la cabeza fetal. Conforme esta cabeza fetal va descendiendo por el canal del parto, porque los 9 meses ha estado, fuera del canal del parto, y ahora se va a introducir el canal del parto. ¿Para qué? Para producir un eventual trabajo de parto, un parto. Entonces, esas espinas ciáticas nos sirven de referencia. ¿Alguien tenía puntero, no? Lázaro. Camila, ¿tienes puntero? Sería bueno agrandar eso, ¿no? Por eso decía, de repente en una aula ya vamos a agrandar más las pantallas, muy chiquitas acá. Entonces acá tenemos bien esta estructura, que es de China asiática. ¿Sí? La pelota, pero no. ¿Se ve o no se ve? ¿Algo? Bueno, esta estructura de la espina asiática nos va a ayudar a nosotros para evaluar el descenso eventual de una cabeza fetal. Y hay dos escalas. Una escala que es la estación de Lee y los tres planos de Koch. Una es horizontal y la otra es vertical. El punto es que cuando hablamos de estaciones, dice será un valor referencial de 0 desde la altura de las espinas ciáticas, pasa por el isquio y la cuarta vértebra sacra. En otro dice 3, pero acá dice 4, ese 4. El punto es que acá nos importan las espinas ciáticas. Y cuando hablamos de una presentación según los planos de Koch, decimos encajar. Entonces, es un ejemplo claro de cómo la pelvis a nosotros nos sirve para ciertos reparos anatómicos aplicados a otras áreas de la medicina, en este caso la obstetricia. También lo aplican bastante en traumatología. En práctica, mencionamos, cuando hablábamos de la articulación coxo-femoral, también bastante aplicado en traumatología, en patologías como la displasia cadera, ¿no es cierto? En práctica. Esta es otra visión, ¿no? Como dijimos,
plano de Koch, las estaciones de línea. Solamente para detallar que esas líneas son puntos de reparo. Ahora, nosotros el miembro inferior lo tenemos dividido en regiones, ¿cierto? Tenemos la región glútea, ya no se mira, o sea, estamos mal, eso sería bueno agrandarlo, ¿no? Se puede agrandar, ¿no? ¿Alguien sabe? No sé, no. Sería mover el cañón. Sería mover el cañón. Pero tiene una plataforma. Muy pequeño. Bueno, tenemos 4 regiones. La región glútea, esa región glútea tiene sus límites. Por arriba tenemos la cresta ilíaca y por abajo tenemos la línea o pliegue glúteo, ¿no? Entonces, esta zona va a determinar la región glútea. Tiene aplicaciones anatómicas, clínicas, por supuesto. Habíamos mencionado, por ejemplo, en práctica, que cuando uno va a poner un inyectable intramuscular, tiene que utilizar esos reparos anatómicos, tanto el pliegue glúteo, la cresta ilíaca y el pliegue interglúteo, ¿no? El pliegue interglúteo es vertical, el pliegue glúteo es horizontal. Entonces, nosotros vamos a trazar una línea imaginaria en el inicio de la línea interglútea con la horizontal y vamos a trazar otra línea vertical en el medio de esta línea, de tal forma que vamos a determinar 4 cuadrantes. Esto que hemos dicho en castellano es lo siguiente. Tenemos acá el pliegue glúteo, tenemos aquí la línea interglútea, tenemos acá la cresta ilíaca. ¿Sí? La línea interglútea más o menos empieza a nivel del sacro, más o menos. ¿Sí? Es la unión pues, de los glúteos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una línea imaginaria con la horizontal y su perpendicular. Vamos a determinar un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo, inferior interno, inferior externo. ¿Sí? Nosotros sabemos que por acá discurre un nervio, el ciático. Entonces, esta zona es la zona que nosotros elegimos para aplicar un inyectable. Parece algo tan simple, tan banal, tan sencillo, pero que en la práctica tenemos que recordarlo. Y el reparo anatómico es la línea interglútea y la espina ilíaca antero superior. ¿Por qué la espina ilíaca antero superior? ¿Por qué? Porque nosotros podemos determinar este cuadrante haciendo estas líneas imaginarias y también podemos determinarlo a través de esta operación. Entonces, con mi dedo número 2 y número 3, detrás del paciente, yo voy a ir en busca de la espina ilíaca antero superior. ¿Sí? Con mi mano derecha voy en busca de la espina ilíaca antero superior del paciente. ¿Sí? Voy a extender mi dedo 1 y lo voy a ubicar más o menos, siempre cae en el cuadrante superior externo. Entonces es importante que nosotros tengamos las medidas, cuánto mide nuestro dedo, cuánto mide nuestra cuarta, etcétera, ¿no es cierto? Porque siempre vamos a tener ese uso clínico de parte de la mano. Por ejemplo, yo tengo que saber cuánto mide del dedo 1, 2 y 3 hasta el dedo 1, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a ubicar de una manera práctica el lugar donde yo voy a poner mi inyección. Y lo otro es esas líneas imaginarias, ¿no es cierto? Para eso nos sirve. Listo. La siguiente región es la región... ¿Qué pasó?
ahorita, no, no adelantar, retroceder. Ahí. Entonces, la siguiente región es la región del muslo. Y depende si lo vemos de adelante o de atrás, ¿no es cierto? Si lo vemos de adelante, va a estar delimitado por el ligamento inguinal hasta la articulación de la rodilla. Si lo vemos por atrás, el pliegue glúteo hasta la articulación de la rodilla. La pierna, sea adelante o atrás, la articulación de la rodilla hasta la articulación del tobillo. Y el pie, lo que resta, ¿no es cierto? Simple, 4 regiones. Entonces la pregunta del examen práctico teórico sería: ¿cuáles son las regiones y cuáles son las divisiones? Simple. Siguiente, ahora sí. Ya. El libro también menciona 3 estructuras anatómicas importantes, el Gray, ¿no es cierto? Como son el triángulo femoral, la fosa complicia y el túnel del tarso. Obviamente que hay otros más en otros libros, pero nosotros nos debemos al Gray y vamos a realizar solamente esos 3. El siguiente tema. El triángulo escarpa o triángulo femoral no es otra cosa que una estructura anatómica que está conformada por 3 estructuras. Tiene una mnemotecnia, sal, ¿no es cierto? La S del sartorio, que formaría, digamos, el lado lateral del triángulo invertido, el aductor largo, que formaría el lado medial del triángulo invertido, y el ligamento inguinal, que formaría la base del triángulo invertido. ¿Sí? Entonces, esa estructura anatómica es el triángulo escarpa. Ahora, de medial, como dijimos en la práctica, y eso no quiero que se olviden, se lo repito por enésima vez, de medial a lateral va a ser elevado, ¿sí? Linfáticos, que acá no aparecen, van B de vena, A de arteria y N de nervio, ¿sí? Mnemotecnia, elevado. Entonces, este triángulo de escarpa es muy importante. Es muy importante porque tiene bastantes usos clínicos, como lo vimos en práctica, porque ya hemos notado 3 grupos, ¿no es cierto? Entonces, a la siguiente. Pasa a la siguiente. Ya. Entonces, ese triangulito, como dijimos, está formado por el ligamento inguinal, por el músculo sartorio y por el aductor largo. ¿Sí? Este triangulito. Siguiente. Ya. Ahora, dijimos qué estructuras atraviesan. Este gráfico es más académico, más asequible, más asimilable, que está en su libro, donde dice linfáticos, vena, arteria, nervio. Linfáticos, vena femoral, arteria femoral, nervio femoral. Elevado de lateral a izquierda. Esto será de que la pierna izquierda o derecha. Derecha. Derecha, ¿no es cierto? Pierna derecha. Entonces, aquí de la misma forma, aquí no se observa el linfático, pero está la vena, la arteria, el nervio está hacia atrás. De la misma forma, vena, arteria, nervio. El linfático no se aprecia. Entonces, esa estructura, como dijimos, es muy importante, muy importante. Tiene aplicación clínica, dijimos en práctica, y la más importante de ellas es el acceso a estructuras internas, como ser el corazón, como ser el pulmón. Nosotros, cuando estamos en estado de enfermedad, podemos tener en la luz de las arterias un coágulo, ¿no? Un coágulo. En el pulmón, en el corazón. Si el cerebro tiene otro tratamiento, no es por acá. Básicamente corazón y pulmón.
Entonces, cuando nosotros queremos llegar a tratar ese coágulo, tenemos, dijimos, dos maneras. Una manera clínica y una manera, la otra manera, ¿cuál es? Señorita. ¿Usted? Invasiva, ¿no es cierto? Alguna vez seguramente ustedes han escuchado, el paciente tiene un infarto. El paciente se descompensó de la nada, hizo clínica, le demostraron un infarto en el corazón, en alguna de las arterias del corazón. Entonces, ese coágulo que se antepone a todo lo que viene después del coágulo se va a comportar como una obstrucción que no va a permitir el traspase de la sangre oxigenada hacia adelante. Entonces, todo lo que está hacia adelante, ¿qué va a pasar? Se va a morir, ¿no es cierto? Ese tejido se va a morir. Entonces, ese coágulo tiene dos maneras de solucionar. Uno es a través de un tratamiento médico, es decir, anticoagulantes, y el otro es a través de un acceso por la arteria femoral a través de un equipo especializado que lo maneja el cirujano cardiovascular o el cardiólogo intervencionista. En otras palabras, ingresan a la luz de las arterias a través del triángulo femoral, llegan hacia el corazón con un equipo muy especial, muy fino, muy delicado, agarra el coágulo y lo retira, ¿no? Y de esa manera el paciente mejora, ¿no es cierto? Mejora. El tratamiento médico es el principio más anticoagulante. Obviamente, para los dos procedimientos hay un tiempo. Si yo tengo un infarto a las 12 del día, tengo siempre una ventana terapéutica. ¿Qué cosa es ventana terapéutica? Es el tiempo en el cual yo puedo aplicar terapéutica, o sea, soluciones, resolver el problema. La ventana terapéutica no va a ser pues, una semana, no va a ser 15 días, tiene que ser horas, nada más. ¿Por qué? Porque el coágulo, dijimos, bloquea el fluido normal de la sangre oxigenada y si no se retira, si no se resuelve, va a determinar que el tejido posterior al coágulo muere, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante. Este triangulito, como dijimos, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, el tratamiento de los coágulos. Otra aplicación es el acceso arterial. Nosotros muchas veces en la medicina necesitamos saber cuál es el estado del paciente en tiempo real, ¿no? Y para eso necesitamos la sangre del paciente, ¿sí? Ahí determinamos los gases arteriales, cómo está el CO2, cómo está el oxígeno, y un sinfín de combinaciones. Como habíamos conversado con el grupo de práctica, hay un procedimiento que se llama AGA, ¿cierto? El AGA es análisis de gases arteriales. Y nosotros, ustedes como internos y cualquier clínico en un hospital clínica, cuando quiere tener información en tiempo real del paciente de cómo está su sangre, tiene que ser un AGA, un análisis de gases arteriales, ¿no? Y para eso también es un acceso bastante seguro la arteria femoral a través del triángulo Descargas. triángulo de escape. Sin embargo, también el hecho de que sea de un calibre tan grande, tan importante, decíamos que entre 6, 8, 10 milímetros, lo hace también un peligro para que, si es que algún traumatismo ocurre y secciona esa arteria, ¿no? Una sección de esa arteria, si no se resuelve quirúrgicamente en el acto, en los minutos, el paciente va a morir. En otras palabras, si el paciente es víctima de un tránsito, de un accidente de tránsito, por ejemplo, si algún fierro, metal, estructura filosa secciona esa arteria, ese paciente no va a poder sobrevivir. Lo más probable es que fallezca. ¿Por qué? Por una hemorragia aguda, ¿no es cierto? Ese paciente va a perder sangre en cantidades importantes y no va a poder sobrevivir. A diferencia,
si la sección fuera más distal, más abajo, digamos. Más abajo es un torniquete, ¿no es cierto? Le pones una correa, un trapo, una venda, qué sé yo, un torniquete. Pero hacer un torniquete a ese nivel es bien difícil. Inclusive a veces también mencionamos las personas de mal vivir, no porque ellos no saben medicina, sino porque ya saben, ¿no es cierto? Saben cuáles son esos puntos débiles del ser humano en cuanto a arteria se refiere, yugular, la arteria femoral y otros de las calibres. El carnicero, por ejemplo, cuando va a cargar sus vaquitas, sus chanchitos, ¿qué es lo que le corta? La yugular. Son pasos importantes que en segundos terminan con la vida de un paciente, de un animal a sacrificar. Por eso es importante que ustedes recuerden el triángulo de Cartman. Definitivamente va a ser prueba, digo pregunta de examen práctico y teórico. ¿Siguen? La otra estructura sería la fosa poplitea. A ver, siguiente. Esta es una vista posterior de una pierna izquierda o derecha. Izquierda, por la pata de abajo. Izquierda o derecha. Izquierda. La fosa poplitea tiene una forma de rombo, ¿sí? Formada por dos triángulos, un rombo, ¿no? Y está conformada por los siguientes músculos, pues. Por los dos gastrocnemios o gemelos, ¿no? Determinan una V, ¿no es cierto? Una V chiquita. Entonces, esa sería la parte inferior del rombo. Y por la parte superior tenemos al músculo bíceps femoral, que sería otra parte del rombo, y tenemos al músculo semitendinoso y al músculo semimembranoso, que terminaría de formar otro lado del rombo, ¿sí? Entonces, esos músculos van a determinar las paredes, los límites del rombo, de la fosa poplitea. Ahora, cuando nosotros vamos a ver esta figura, igual como teníamos una mnemotecnia arriba, elevado, ¿cierto? Acá vamos a tener la mnemotecnia avenida, arteria, vena, nervio. Son las estructuras que pasan por la fosa poplitea y también tienen aplicación clínica. Cuando un paciente está chocado, o sea, tiene un shock hipovolémico, porque está deshidratado o porque sencillamente tiene una hemorragia aguda, tiene poco volumen, ¿no es cierto? Es un shock hipovolémico. Ahí se complica tomar el pulso. Vas a la radial, no lo sientes. Entonces, aquí, por ejemplo, el pulso en el triángulo femoral, en la fosa poplitea, sí son puntos accesibles para tomar pulso. Pacientes graves, seriamente deshidratados, chocados por hemorragias, etc., se tiene que acceder a esos pulsos. Inclusive, cuando un paciente está totalmente chocado, deshidratado, no hay donde le coloques una guía. Ustedes como médicos van a decir, no, ya, vamos a hidratar, la enfermera pone una guía, pásate cloruro de sodio, la chorro, porque el paciente está mal, está deshidratado. Va a venir la enfermera, le va a querer colocar su guía, no ponerte los brazos. Pero es que ese paciente tan deshidratado, tan así, tan chocado, no lo encuentra. Entonces, este es un acceso importante también. Vale. Ustedes mismos en comunidad, en algunas partes del cerro, en emergencias, no hay vendas, no encuentras, buscas, no hay. Lo que ustedes ven normalmente acá en sus manitos, en sus tenitas, cuando el paciente está con frío, chocado, deshidratado, sencillamente no hay. Tú ves nada, acá no se ve nada. Está
colapsadas. ¿No encuentran? Entonces ahí hay que recurrir, por ejemplo, a la vena cumplite, por ejemplo, para poner un acceso venoso y hidratar a ese paciente. Entonces, por eso nos importa también conocer esta fosa cognitiva, la aplicación clínica es que por ahí pasa una arteria y una vena de gran calibre. Acceso venoso en situaciones de emergencia. La siguiente, por favor. Es igual nuestro néter, ¿no es cierto? Tenemos ahí el nervio primero ciático que se divide en el tibial y en el peroneo. Vemos ahí por abajo el músculo gastrocnemio que forma la V inferior y por arriba tenemos el semitendinoso, semimembranoso y el músculo bíceps femoral. De tal forma que se forma la fosa cognitiva. Bien. La otra estructura es el túnel del tarso. También es importante. Siguiente. El túnel del tarso. La que sigue, a ver. La que sigue. La que sigue. Uno más. Ahí. Esta es una estructura con vista medial, ¿no? De la pierna terminal, el pie, ¿no? Vista medial. Y como amarillito se nota el nervio tibial. Este nervio, cuando es atrapado, cuando es presionado, cuando es aplastado por inflamación, por infección, por alguna situación que lo comprima, va a generar clínica. La clínica que genera es dolor, hormigueo, sensación de malestar, sensación de pesadez, incómodo, totalmente incómodo el paciente. Entonces, eso se configura como lo siguiente, regresa a ver, ¿no? Ahí está. Es lo que llamamos nosotros el síndrome del túnel del tarso. ¿Qué cosa es? Compresión del nervio tibial y sus ramas asociadas, caracterizado por parestesias, dolor, alteración motora, atrofia muscular y anormalidades en la marcha. El paciente no puede caminar, le duele, ve comprometida la marcha. Se asemeja al síndrome del túnel del carpo del miembro inferior, ¿cierto? Es casi lo mismo, solamente que en lugar del pie, en lugar de la mano, en el pie. Entonces, aquí vemos nosotros cómo este retináculo flexor es como que mantiene en su sitio a todas las estructuras, al nervio, a los tendones, venas, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es antiinflamatorios, analgésicos. Si no se resuelve, quirúrgico. Normalmente responde al tratamiento médico, antiinflamatorios, analgésicos. ¿Cuál es? Ya es otro tema, otro curso, ya lo verán en farmacología. Pero es algo bastante frecuente, ¿no? Los pacientes vienen, sobre todo los chacareros, para todo el día caminando, entonces no tienen buen calzado, por donde caminan no siempre es un piso plano como este, pero ellos caminan por las sequias, por los bordos de las sequias, ¿no? La chaga, entonces es frecuente que tengan este síndrome del túnel del tarso. De repente, si eres futbolista, si haces deporte, ¿no? Nos falta por ahí una patada que te dan ahí, se inflama y haces pues el síndrome del túnel del tarso. Siguiente. Siguiente. Bien, ahí más. Ahora, vamos a hablar un poco ya de las funciones. El miembro inferior tiene dos funciones: soporte del peso y locomoción. Soporte del peso es otra cosa que llevar sobre sí todo lo que ustedes han estudiado como otros docentes, miembro superior, tórax, abdomen, etc.
Y ese peso es muy importante. El miembro inferior, si bien es cierto, tiene músculos muy poderosos, tiene huesos bastante gruesos, fuertes, pero si tú lo sobrecargas con tu sobrepeso, con tu obesidad, obviamente que va a sufrir lesiones, ¿no? Por eso repito nuevamente, el IMC es muy importante porque nos da una idea de lo que es tu situación respecto al peso. Pero hoy por hoy, más que el IMC, más que el índice de masa corporal, nos interesa mucho más la cintura abdominal. ¿Sí? Entonces, ustedes ya son futuros médicos y seguramente en la casa van a decir la abuelita, las tías, ¿no? Mi sobrino va a ser médico, a ver, ¿cómo son del peso que va a decir? Entonces tú tienes en tu mente, ¿no? El IMC en tu calculadora de tu celular, ¿no es cierto? Y aparte, otro más que se llama síndrome metabólico. ¿Qué cosa es síndrome metabólico? ¿Qué es un síndrome, profesor? ¿Qué es un síndrome? Un conjunto de enfermedades. Podemos decir un conjunto de enfermedades. Un síndrome. Conjunto ya, pero no de enfermedades. ¿De síntomas? De signos De síntomas. y síntomas, ¿ya? Es un síndrome, conjunto de signos y síntomas. Vino un paciente en la noche con temperatura 39. Doctora, ¿cuál es el diagnóstico? Porque será que la fiebre, no sabemos, tendrá urinaria, tendrá Infección. golpe de calor, ¿qué será, no es cierto? Pero sí sabes que tiene fiebre. ¿Qué cosa le dices? Diagnóstico: síndrome febril. Bueno, válido. Tú buscas el CIE-10, clasificador internacional de las enfermedades a nivel mundial del CIE-10. Tú buscas ahí el código de fiebre y sale. Es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Porque ese rato tú no sabes qué cosa tiene el paciente. Entonces tú como médico, muchas veces vas a decir, tiene síndrome tal, tiene síndrome tal, síndrome nauseoso, síndrome emético, síndrome febril, síndrome tantas cosas. O sea, no sabemos la respuesta, pero es un diagnóstico, conjunto de signos y síntomas. Por eso es importante conocer los síndromes. Muchas veces cuando el paciente viene contigo, no sabes el diagnóstico, porque tampoco tendrías por qué saberlo. ¿Por qué? Porque para hacer un diagnóstico tienes que tener, uno, bastante experiencia, dos, bastante conocimiento, y tienes que estudiar a tu paciente. Hay veces, viene un paciente, vamos a suponerlo, viene una señora de 70 años, mujer, y dice, doctor, me haga de orinar, orino a cada rato, termino de orinar y siento como que quiero seguir orinando. ¿Cuál es el diagnóstico? Infección urinaria. Para eso no hay que ser muy científico, porque es algo clásico, algo fácil. Pero digo siguiente, doctor, ¿sabes qué? Tengo náusea. ¿Qué más? Nada más. ¿Tengo algo más? No, nada más. Revisan funciones vitales, no hay, todo normal. Peso normal, todo normal, todo, tú la ves, la examinas normal. ¿Qué le pones de diagnóstico? Solamente puedes llegar a eso, síndrome nauseoso, náusea, ¿no? Síndrome nauseoso, nada más. ¿Qué cosa va a hacer? Tienes que estudiarlo, pero no puedes otra cosa. Pues hay diagnósticos fáciles, captados, que ustedes cuando vean a un paciente lo van a mirar, este paciente tiene tal diagnóstico, no se van a equivocar con tu experiencia. Pero hay otros no, tienes que estudiarlos. Ahí solamente estás a nivel de síndromes. Entonces, usas la palabra síndrome. Entonces, llegamos a este punto porque estamos hablando de síndrome metabólico. Les decía, ¿qué es un síndrome metabólico? ¿Alguien escuchó esa palabra? Síndrome metabólico. Es el conjunto de 5 signos o síntomas. ¿Cuáles son o para qué sirven? Uno de ellos es la lactosis. ¿La qué? La lactosis. No, pero va por ahí, va por ahí. Uno es la glucosa elevada,
El otro es la presión arterial, el otro es el HDL, el otro es triglicéridos y el otro es perímetro abdominal. Entonces, si ustedes entran en internet en su casa, no acá en su casa, van a poner en Google síndrome metabólico. Y ahí va a decir, cinco parámetros, esos parámetros de dónde a dónde van. Y si tienes 3 de esos 5 parámetros, tienes síndrome metabólico. O sea, eres candidato a enfermedades relacionadas con el sobrepeso, cardíacas, sobre todo, ¿no? Neurológicas, llámese diabetes, hipertensión, enfermedad renal, esos 3. Nosotros dividimos las enfermedades en transmisibles y no transmisibles. ¿Ya? Transmisibles y no transmisibles. Por ejemplo, si yo tengo tuberculosis, ¿es una enfermedad transmisible o no transmisible? Es transmisible. Transmisible, ¿no es cierto? Porque si yo me acerco, ¿cómo te llamas? Jennifer, yo le hablo, le paso por las gotitas de Fluger, Miss, así ¿no? Y la contagio de tuberculosis, sin tocarla, enfermedad transmisible. ¿Cuál sería una enfermedad no transmisible? Las clásicas, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica. Ahorita esas 3 enfermedades son las que más importan porque más matan gente. Entonces, síndrome metabólico sirve para acercar diagnósticos a las no transmisibles. A las no transmisibles. Entonces, cuando acá nosotros hablamos de peso, es importante, ¿no? El miembro inferior, por muy fuerte que sea, porque es fuerte, está construido para soportar peso, pero tampoco lo podemos explotar, ¿no es cierto? De ahí su función, que es el soporte del peso corporal. Ahora, cuando hablamos del soporte del peso corporal, tenemos que hablar de un punto, que no es otra cosa que el Centro de gravedad. centro de gravedad, ¿no es cierto? Dice que ese puntito Posterior. es el puntito que si tú le aplicas ahí la fuerza, ahí está toda la fuerza del peso, ahí coincide, ¿no es cierto? Concentra todo el peso. Entonces, ese punto de gravedad es cuando un paciente, una persona está en bipedestación, se ubica a nivel de S2 y está en un bloqueo de articulaciones de la rodilla, ¿no? O sea, está en pie, pero no fue largo, está en pie. Y ahí el punto, el centro de gravedad es el sacro en S2. La vértebra S2 del sacro. Entonces, este punto o centro de gravedad es muy importante porque nosotros tenemos que manejar un concepto que es la homeostasis. Como le decía el grupo de la tarde, el cuerpo humano tiende en todo momento, en todo segundo, a la homeostasis. Entonces, si digamos, tú estás en un ambiente caluroso, ¿qué hace tu cuerpo? Suda. Suda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para agarrar calor, disipar calor. ¿Por qué? Porque quiere regular su temperatura, o sea, llegar a un término medio, un equilibrio, a una homeostasis. Y así en todo momento. Si tomas mucha agua, la orina. Si no tomas agua, no orina. Hace el cuerpo, ¿sí o no? Si, qué sé yo, comes mucho, la digestión se acelera, más recursos se van al estómago, más sangre, y te da sueño y no puedes pensar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere que se digiera de una vez, botar todas las toxinas que no sirven. En todo momento está buscando el equilibrio, en todo momento. Si, por ejemplo, el paciente tiene una hemorragia masiva, porque lo asaltaron y le cortaron la arteria femoral, ese cuerpo de inmediato, ¿qué cosa va a hacer? Con las arterias, las va a contraer, ¿no es cierto? Pero por gusto, porque igual lo morir, igual las contrae. ¿Por qué? Porque quiere que la sangre no se vaya, o sea, que permanezca lo más posible en los órganos blancos, órganos nobles, como ser corazón, riñón, pulmón, cerebro. No le interesa lo que pase con las manos,
con los pies, no me importa, que se enfríen, no me interesa. Prioriza órganos. Por ejemplo, cuando un niño nace, Por los nódulos. ¿alguien ha visto un niño nacer alguna vez? Nunca. Cuando un niño nace, pasa de Yo fui un niño. lugar así calientito, ¿no es cierto? De la barriga de la mamá. Cuando usted estaba en su barriga de su mamá, ahí tenía comida, abrigo, protección, todo tenía ahí. Cuando salieron de la barriga de su mamá, ya todo se complicó, ¿no? Salieron y de ahí nomás tenían frío. ¿Y qué pasa con los deditos? Los deditos se les ponen azules. De los ¿Cianosis? pies, de las manos, ¿no es cierto? Hasta incluso de los labios. ¿Por qué hace eso el niñito? Porque prioriza todos los recursos a lo que es tórax y cabeza. ¿Hacen cianosis? Hay Para una hacer eso. cianosis. El término es cianosis, ¿no? Sí. Cuando estamos cianóticos, no es otra cosa que nos ponemos azules, pues. Cianosis distal se llama. Ah, cianosis. Cianosis distal. Hasta nosotros, cuando estamos en frío, podemos hacer cianosis distal, cuando hace mucho frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ya, pero no me importa ya que sufra los dedos, ¿no? Más me importa mi cerebro, mi corazón, mi hígado, esas cosas me interesan. Hace una suerte de selección. Prioriza. Entonces el cuerpo en todo momento está buscando homeostasis, equilibrio, en todo momento, en cada segundo. No descansa, de día, de noche, hasta que muera. Entonces, cuando hablamos de soporte, también busca eso. Cuando hablamos del punto digamos, del centro de gravedad, el cuerpo no quiere que el centro de gravedad esté por acá, por allá, por acá, por allá, no, porque gasta energía. Para estabilizar ese centro de gravedad, tendría que gastar energía, que el cuerpo no quiere gastar energía. Entonces, está diseñado su miembro inferior en coordinación con el resto de la anatomía para que todos los movimientos, por ejemplo, al estar parada o al caminar, el centro de gravedad varíe lo menos posible. ¿Por qué? Porque no quiere gastar energía. El cuerpo está diseñado para ser eficiente, como dijimos con el grupo lácteo, ¿no es cierto? ¿Qué es el grupo lateral? Eficiente, ¿no es cierto? ¿Qué es el grupo lateral? Eficiente. ¿Qué era eficiente y qué era eficaz? A ver, José Luis. Puso un ejemplo de jugadores como Pizarro y Messi. Eficaz era cuando hacía las cosas primero. O sea, hacía su función. Eficiente era que hacía en menos tiempo más directo. Que no se te vaya. Eficaz es cuando realiza una acción en su tiempo y es cuando relación necesita más tiempo. Por ahí va la cosa. Pusimos un ejemplo, ¿no? Dos jugadores, un peruano, Pizarro, y un argentino Messi. Entonces Pizarro recibe la pelota, se va para allá, para acá, para allá, para allá, pasa, hace sus piruetas, se luce, al final ya mete gol. Después de 20 pases, o 20 partidos. Messi agarra la partida, gol. Eficaz. Ambos son eficaces. Eficaz es hacer la acción, meter el gol. Ambos son eficaces, ¿no es cierto? Porque ambos han metido el gol. Pero ¿quién es más eficiente? Messi, pues Messi, en dos golpes, gol. En cambio, Pizarro, se hace lo que se hace. Entonces, la eficacia es lograr el objetivo, hacer lo que uno quiere hacer, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Los recursos en el cuerpo humano, en la vida diaria, en todos lados son limitados. Por eso que hay que cuidar los recursos. El cuerpo lo sabe, cuida sus recursos, los ahorra, los minimiza su uso. Es igual que ustedes, por ejemplo, recursos económicos. ¿Ustedes tienen sueldo? No tienen sueldo. Solamente ustedes disponen de la plata de sus papás, sus propinas. No sé, de repente alguien tiene beca, o de repente alguien hace canchonitos, de repente alguien hace monografías para otros, qué sé yo, no sé. Pero esa platita, ese dinero que ustedes tienen que gastarlo de manera eficiente, o sea, ¿sí? De manera eficiente. ¿Por qué? Porque es un recurso limitado, ¿no es cierto? Su recurso económico es ilimitado.
Normalmente los recursos siempre son limitados. Entonces el cuerpo igualito quiere ahorrar recursos en todo momento. Eso implica también la homeostasis. Entonces cuando el cuerpo humano soporta el peso y cuando camina, siempre ahorra recursos. Todo lo que hace, lo hace con la menor cantidad de energía. ¿Sienten? Ya. Miren, centro de gravedad. ¿Cuál es el centro de gravedad de la pelota? El centro. En el centro, ¿cierto? De un queque con hueco. El centro del cuerpo. Miren, el centro de gravedad no está en el queque, está fuera de la parte física, no sé lo como quieran llamar. O en el anillo, mira, ¿dónde está el centro de gravedad? No está en el anillo, está fuera de la estructura física, ¿no? Eso quiere decir que el centro de gravedad no siempre va a estar dentro de nuestra anatomía, por eso este se mira muy fuerte, ¿no? ¿Dónde está el centro de gravedad? Por acá, ahí está. Ahora, otra cosa, ¿en qué casos nosotros sufrimos variedad en el centro de gravedad? El ejemplo clásico es la gestante, el jorobado, el gordo, que tiene una guatada así, gigante. Entonces, el centro de gravedad en una mujer embarazada de un mes, digamos, sigue siendo el mismo, en S2, no varía. ¿Por qué? Porque de un mes el producto será de cuánto, como una bolita, no es más, 1 centímetro ya se todavía. Pero conforme va creciendo la barriga, el centro de gravedad se va modificando, ¿no es cierto? Se va modificando. Entonces, como decía mi grupo también, digamos que yo soy la gestante y esta es mi barriga, ¿no es cierto? Esta barriga pesa, ¿no es cierto? Y si yo no modifico el resto del cuerpo, ¿qué va a pasar? Me voy para atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace es tirar para atrás. La gestante hace eso. Se inclina hacia atrás y abre las piernas para agarrar estabilidad. Entonces, por eso que la gestante camina, cuando está con su barrigota, camina así, así camina, ¿no? En serio, vean ustedes una gestante así camina. ¿Por qué? Porque tiene que compensar su centro de gravedad. Igual pasaría con un jorobado, igual pasaría con un gordito, igual pasaría con un cojito. ¿No? Si tiene una pierna más grande que la otra, no voy a cambiar un poco. El punto es que el centro de gravedad siempre se para modificar. Ya, siguiente. Entonces, el libro dice que en base a la locomoción hay movimientos, esto vamos a pasar rápido, extensión respecto a la cadera. Tenemos movimientos de flexión y de extensión. Abducción hacia afuera, aducción hacia adentro, aducción de la pelvis sobre el fémur fijo. Esto se refiere cuando nosotros caminamos. La pelvis tiene movimiento transversal, plano, y también coronal. O sea, va así, va así y así también. Hace esos dos movimientos de la pelvis. ¿Con qué fin los hace? Para que el centro de gravedad no se modifique tanto. Porque por enésima vez, el centro de gravedad, el cuerpo no lo quiere variar mucho. Siguiente. Igual, ¿no? Acá tenemos rotación interna, externa, en lo que es circunvolución. Primero se va a extensión, abducción, después flexiona y después aduce. Entonces, siguiente. Flexión, eso respecto a la articulación de la rodilla. Flexión, extensión, respecto al tobillo del pie, flexión dorsal, flexión plantar. Siguiente. Ya, miren, eso es importante. Resultado, durante la marcha, el centro de gravedad del cuerpo fluctúa normalmente solamente 5 centímetros en las direcciones vertical y lateral, ¿no? Solamente 5 centímetros, nada más. Y eso lo hace gracias a todos los movimientos que hemos realizado anteriormente,
y a la manera como camina, a la siguiente. Bueno, poder y poder. Eso acá, miren, esta línea verde no es así como piquitos, ¿no? Es casi recto, ¿no es cierto? Está remediando cómo se modifica el centro de gravedad. Por ejemplo, aquí dice la rotación pélvica en el plano transverso minimiza la caída del centro de gravedad al alargar de forma efectiva las extremidades. Vale, ¿no? Siguiente. Acá está, eso, miren. Centro de gravedad. Lo más Se desplaza. estable posible. Solamente 5 centímetros. En una persona de 70 kilos, adulta, normal, que no tiene ninguna patología. Siguiente. Siguiente. Ya, esto mismo. Esto se llama un ciclo de la marcha. Un ciclo de la marcha se inicia cuando yo pongo el pie, digamos que pongo el pie derecho, pongo el talón, empieza mi ciclo de marcha y termina acá. O sea, desde que pongo una vez acá y lo vuelvo a poner acá, ¿cierto? Bien, lo pone. Bien. Ahí, ¿cuántos pasos hay? 2, ¿no es cierto? 2. Eso también ya tiene sus divisiones, muchas cosas, pero no nos interesa eso. El punto es que nosotros empezamos un ciclo de marcha con un pie y ese ciclo termina cuando ponemos el pie nuevamente. Acá hay 2 pasos, también se conoce como una zancada, todo eso. ¿Ya? Siguiente. Bueno, acá estamos viendo los componentes, llámese huesos y articulaciones. Nosotros tenemos una articulación del coxal o el fémur, que es muy importante. Esa articulación, uso temporal, es muy importante. ¿No es cierto? ¿Por qué es importante? En práctica, vamos a ver. Tenemos otra articulación también en la rodilla y otra articulación en el pie. Siguiente. Bueno, acá tenemos el pie. Hay huesos del tarso, los metatarsianos, las falanges. Tenemos una fila proximal. Está el astrágalo y el calcáneo, la fila distal, está el cuboides, y los cuneiformes, medial, intermedio, lateral. Después los metatarsianos, 5, y acá tenemos las articulaciones metatarsofalanges. Acá llama la atención que solamente acá hay 2 falanges, ¿no? El resto tiene 3. Hay un limitado movimiento debido a esas articulaciones. Estos ligamentos, en realidad, hay un ligamento metatarsiano transverso profundo, es el que limita y no permite que hagamos esto, así como ocurre con la mano. El pie no se arrastra y hace eso, ¿no? Está puntito, ¿no? Si no existiese este ligamento metatarsiano transverso profundo, tendría otra configuración en el pie. Siguiente. Ahora, en el pie nosotros vamos a identificar los arcos. Si tenemos una vista medial, tenemos el arco medial. Si tenemos una vista lateral, tenemos el arco lateral. Y si tenemos una vista transversa, tenemos el arco transverso. ¿Por qué es importante eso de los arcos? Los arcos están dispuestos de esa manera para una manera de amortiguar el peso. Es una suerte de arco cóncavo.
¿no es cierto? Es como mi mano, digamos, cóncava. Cuando viene el peso, tiende a hacerse más horizontal, pero el hecho de que tenga esa forma cóncava amortigua el peso. Por eso tiene esa forma de arco. Ahora, ustedes habrán visto de repente algunos chicos que tienen pie plano, dicen, ¿no? El arco, no hay arco, no hay arco. Excepto los chicos de los grupos. El resto, ahí va la pregunta. ¿Cómo diagnosticas pie plano? Excepto los grupos, ¿ah? ¿Cómo así? Estás en tu posta en el cerro y tienes un paciente y dice, doctor, quiero saber si mi hijo tiene un pie plano. ¿Cómo diagnosticas? Muy bien, sí. La marcha. Ya, la huella, que se le ¿no? Pero para hacer diagnósticos certeros tienes que hacerlo caminar un rato. Patacala, como decimos, ¿no? Sin zapatos, sin medias, patacala, ¿qué es eso? Hago caminar, correr un rato, camine y correr unos 5 minutos, y de ahí vas y terminas del pie. Vas a con tierra, con cochino, ¿no? Pero se va a dibujar perfectamente las zonas de contacto con el piso. Y ahí te vas a dar cuenta si ese niño es pie plano o no es pie plano. Así de sencillo. No necesitas nada de ecografías, placas, nada. Solamente eso. Hay una patología frecuente en el calcáneo. Exactamente ahí donde empieza la línea roja, es muy frecuente, sobre todo en mujeres. Se llama el espolón calcáneo. Seguramente eso lo van a tener alguno de ustedes, sus mamás, sus hermanos. Frecuente a partir de los 40 años, espolón calcáneo se llama. Es como una garrita, así como un huesito puntiagudo, y cuando pisan, duele, ¿no? El paciente siente dolor, le duele. Hasta hace 3 años, me parece, el tratamiento era cirugía, o sea, cortar el hueso, limarlo. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy el traumatólogo, porque el traumatólogo en estos casos, el traumatólogo te receta, ¿cómo se llama eso que se pone en el zapato? Plantillas ortopédicas. Sí, pero ¿cómo se llama? Plantillas. Plantillas ortopédicas. Eso te receta, y con eso va bien también, ¿no? Analgésicos. Bien, entonces, siguiente, ¿verdad? ¿Qué son Juanitas? Ya, ahí lo quedamos por hoy día. Ya, pues ya es un día más.